Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, en este viaje nos centraremos en la historia de un único pasajero que amablemente las ha compartido con su servidor. Así que este viaje estará dividido en una serie de 9 subescalas que constan de relatos muy interesantes, aterradores y que, por cierto, en el último estaremos incluyendo impactante evidencia paranormal real. Así que, si se atreven, espero puedan llegar al final de él. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. La mujer del mezquite. Mi nombre es Sabino Salas. Nací en los años 80 en el seno de una familia trabajadora del campo, en el bello municipio ahora considerado pueblo mágico de Asientos, esto en el céntrico estado de Aguascalientes, México. Asientos se caracteriza por ser un pueblo minero y, aunque muchos de mis familiares desempeñaron este oficio, mi infancia transcurrió más bien realizando labores propias de la agricultura y de una forma completamente normal, compartiendo también buenos momentos con familiares y amigos, en medio de la tranquilidad que proporcionaba la paz de mi terruño. Así que no imaginaba la clase de vida tan, podría decirse, turbulenta, que probablemente mi capacidad para percibir fenómenos que no todos pueden, me iba a proporcionar. La primera de estas experiencias tuvo ocurrencia cuando yo tendría unos 14 años de edad. En aquella ocasión, hubo un llamado baile de feria en una localidad cercana. Así que, como era nuestra costumbre, me trasladé a él para disfrutar de un buen momento en compañía de mis amigos. Cuando el evento terminó ya era de madrugada, así que yo regresaba a mi casa caminando, ya que no era un trayecto muy lejano el que tenía que recorrer. El grupo de amigos se había dispersado y ya solo uno de ellos me acompañaba. Al llegar a la entrada de un desolado y poco transitado camino, conocido como el Camino Real de Plata, fue que mi compañero se despidió de mí, ya que mi casa estaba todavía más adentro, y él se tenía que desviar. Siendo sincero, el saber que tenía que recorrer esa vereda, y a esa hora, me produjo una sensación de escozor. Como sea, empecé a caminar a través de la carretera no pavimentada, y solo metros más adelante, me encontré con la imagen de una mujer. Ella estaba vestida de negro, llevaba una especie de rebozo cubriéndole el rostro y tenía las manos entrelazadas sobre su pecho, como si estuviera rezando. Avanzaba rápidamente por el camino, en dirección contraria a la mía. Al verla, la verdad es que me sobresalté un poco, pero esto no me produjo terror, ya que no había caído en cuenta de la hora que era, y por lo tanto que la presencia de esta persona en ese lugar era sumamente extraña. Continué caminando, y casi al llegar a cruzarme con el camino de esta dama, dije, buenas no, sin poder completar la frase, ya que al tenerla más de cerca pude ver, ya acostumbrado un poco más a la oscuridad, y ayudado por la luz de la luna, que los pies de esta mujer no eran visibles, y ella estaba flotando. Ahí sí, sentí un miedo profundo y paralizante, que no me permitió moverme por unos segundos, de modo que pude ver que esta aparición siguió su camino. Se dirigió hasta un grande mezquite, y ahí desapareció ante mis incrédulos ojos. Entonces por fin pude reaccionar, y salí disparado, corriendo, hasta llegar a mi casa. Cabe señalar que por usos y costumbres, en los pueblos y rancherías a veces es común que los jóvenes empiecen a consumir bebidas embriagantes a muy temprana edad. Pero este no fue mi caso, y les puedo asegurar, esa noche no bebí una gota de alcohol. Así que este encuentro
no podría ser achacado al abuso de consumo por mi parte de estos productos. Al llegar a casa le dije a mi mamá y a mi abuela lo sucedido, y ellas me tranquilizaron. Meditando acerca de este espectro, recordamos que este camino se dice que se caracteriza por albergar, todavía hasta nuestros días, una gran cantidad de tesoros enterrados. Es por eso que no es poco común el poder llegar a verlo recorriéndolo. Personas con detectores de metales, en búsqueda de monedas o metales preciosos. Tal vez el espectro que vi precisamente es un guardián de uno de estos entierros, o probablemente incluso ella. Puede que esté enterrada por ahí, en las inmediaciones, o bajo ese árbol. También quiero decirles que platicando con más personas oriundas de la localidad, muchas de ellas también han referido encontrarse con ella. Tanto así que este espectro ha ido cobrando popularidad y ya se le conoce como la mujer del mezquite. A partir de ese encuentro con ella, me propuse hacer lo posible por ya no volver a recorrer ese camino de noche. El tiempo pasó y en el mismo Asientos tuve la oportunidad de conocer a Nadia, quien ahora es mi compañera de vida y madre de mis hijos. Es curioso, pero como si se tratara de una coincidencia del destino, ella también cuenta con una capacidad muy desarrollada para percibir el tema paranormal, de modo que al estar juntos, han sido una gran cantidad de sucesos aterradores, de los que hemos sido testigos, y por lo tanto sus experiencias formarán parte importante de mi relato. Tras conocernos, ella me reveló una de las primeras y más impactantes que ha vivido, y que ahora yo comparto con ustedes. Segunda escala. El cementerio. Esto tuvo lugar en el mismo Asientos, por lo que dice mi mujer, supongo que casi a la par de mi primer encuentro paranormal, o por esas mismas fechas. Menciona Nadia que cierta noche hubo un evento en la plaza principal del municipio, y ella se dispuso a asistir con su hermana. Ya estando en la plaza, ellas comenzaron a discutir. Mi esposa dice que, siendo sincera, ella fue la que tuvo la culpa de iniciar dicho pleito, mismo que no le gusta recordar, y que dice incluso no es importante mencionar a detalle. El tema es que el disgusto llegó a tal grado que ella optó por mejor separarse de su hermana, dejándola sola en el evento, y así regresar a casa, ubicada en el lado norte del municipio. Para hacerlo había dos opciones. La primera implicaba hacer un recorrido un poco largo, y la segunda se trataba de un atajo, que conllevaría menos tiempo de caminata, pero que implicaría pasar justo a un costado del Panteón de Guadalupe. Dicho panteón se encuentra justo atrás del templo del mismo nombre y data de 1800. Actualmente se ha restaurado y funge como un museo, donde se exhiben tumbas, además de un osario y restos humanos reales. Cabe señalar que en aquella época, aquel panteón todavía no había sido sometido a este remozamiento. Nadia caminaba entonces, y al llegar a dicho camposanto, de pronto sintió un fuerte escalofrío. Ella no sabía bien el porqué. Sin embargo, casi justo a la entrada del panteón, pudo ver que ella ya no se encontraba sola, ya que ahí estaba la presencia de alguien o algo. Este era un ser, menciona mi mujer, de estatura extremadamente elevada, probablemente pasando los 2 metros. Traía una especie de capucha harapienta que lo cubría por completo, rostro y cuerpo, ya que ésta era larga también. Nadia, al verlo, se sobresaltó, pero no sospechaba que lo peor estaba por venir. Cuando al pasar por un costado de este ser, él de sus ropas dejó salir una enorme mano que contaba con afilados dedos que culminaban en puntiagudas y oscuras uñas.
Al ver a Nadia, con esta mano y el dedo índice de la misma, este ente comenzó a dirigirse hacia ella, haciéndole la seña característica de que fuera con él, curvando su dedo hacia él una y otra vez. Menciona a mi esposa. Era casi como si pudiera escuchar en su mente la voz de este ser decirle, en repetidas ocasiones, «Ven, ven». Mientras movía su mano, ella no lo pudo soportar. Salió corriendo del lugar dejando atrás a aquel espectro. Así llegó a su casa. Le contó a su mamá lo sucedido. Y tras escucharla, ella le dijo que aquel que se le había presentado era el mismísimo maligno, debido al pleito que había sostenido con su hermana minutos antes. Desde aquella fecha, mi mujer prometió no volver a pelear con algún familiar suyo, y además, por precaución, no volver a utilizar aquel atajo que la conducía a un costado del cementerio, especialmente de noche. Con el paso del tiempo, fue que yo conocí a Nadia, y así contraímos nupcias, dando nuestra vida matrimonial, entrada a nuestra primera experiencia paranormal juntos. Tercera escala. El terreno. Para este punto ya nuestro primogénito David había nacido. Vivíamos en casa de mi mamá. Yo había conseguido un empleo en construcción para poder sobrellevar los gastos de mi familia. El tema es que entraba a trabajar muy temprano y salía ya de noche, pero para poder trasladarme al punto de mi trabajo, tenía que atravesar un desolado y tenebroso terreno baldío. Esto era casi un monte despoblado. Así desde la primera vez que lo pasé temprano, como a eso de las 6 de la mañana, algo llamó mi atención. A los pocos pasos de haberme introducido en el terreno, comencé a escuchar el sonido de alguien que me llamaba. Se escuchaba lejos, pero este sonido eventualmente se fue acercando. Volteé a mis alrededores, pero yo me encontraba completamente solo. Esto me pareció bastante extraño, pero no había lugar como para que alguien se hubiera podido ocultar. Decidí seguir mi camino y pronto... Este sonido se volvió a hacer presente, pero esta vez ya más cerca. Me detuve, en esta ocasión ya enojado, y ya pensando que muy probablemente esto no obedecía a algo de este mundo, comencé a decir, «¿Qué es lo que quieres? Déjame en paz». Esto lo mencioné en la voz más alta y asertiva que pude. Y para mi sorpresa, justo al terminar de expresar estas frases, aquel sonido se escuchó justo a un costado de mí, en mi oído izquierdo. La sangre se me congeló, porque yo no podía ver nada ni a nadie. Entonces corrí y salí lo más pronto que pude de ese terreno. Mi jornada laboral transcurrió con normalidad, pero para no hacerles el cuento largo, al regresar a mi casa ya de noche, al pasar por ese terreno, se repitió exactamente la misma escena. Aquel sonido proveniente de la nada, que se acercaba hacia mí y que me provocaba un profundo y desagradable escalofrío. Con el pasar de las semanas, incluso recuerdo una vez que yo le había pedido prestado un dinero a mi tía, y una noche mi esposa me estuvo insiste e insiste en que ya fuera a pagárselo. Sin embargo, para llegar a casa de esta familiar, había que, sí o sí, volver a pasar por el mismo terreno. No obstante, mi esposa me estuvo inquiriendo tanto en este tema, a tal punto que, enojado, le dije que ya no estuviera molestando, que estaba bien, que en ese momento iría a pagar, a pesar de que esto implicaba pasar por el terreno donde me asustaban. Al decirle esto, prácticamente ella se burló de mí y atribuyó este asunto a mis nervios y también a mi intención, según ella, de no cubrir el monto de aquel préstamo.
Al final de cuentas, me dirigí a casa de mi tía, y al pasar por el terreno, la situación fue la misma, así que pálido, llegué hasta la casa de mi familiar. Ella, al verme en este estado, me preguntó lo que pasaba. Yo se lo hice saber y tras escucharme, me dijo que probablemente aquel se trataba de un espíritu que se encontraba de una forma anclado a aquel terreno, así que me obsequió un rosario bendito y me dijo que siempre lo portara, especialmente cuando pasara por ese predio. Yo acepté el regalo, pagué el préstamo a mi tía y me dispuse a regresar a mi casa. Cabe señalar que al pasar por el terreno, volví a escuchar aquellos sonidos, pero esta vez se mantuvieron lejos y ya no se acercaron. Las semanas pasaron y un día hubo una especie de kermés en la colonia de mi tía, así que no dudé en asistir con mi esposa y mi bebé para llegar hasta el evento, como se podrán imaginar. Tuvimos que cruzar por dicho terreno, tal vez porque lo pasamos de día. Al ir, la verdad es que no pasó nada. Llegamos hasta la kermés y pasamos un rato muy agradable, degustando bebidas, platillos y disfrutando de música. Las horas pasaron y cerca de la 1:30 de la mañana, decidimos regresar a casa. Comenzamos a caminar a través del tenebroso terreno, y esta vez no pude escuchar nada. Sin embargo, casi al salir de él, mi esposa se detuvo y con voz sumamente enojada comenzó a decir: «¡Lárgate! ¡Lárgate!», entre otras frases que más adelante les revelaré. «¿Qué pasa?». «¿Estás bien?», le pregunté. Posteriormente ella empezó a rezar y me pidió que nos fuéramos de ahí lo más rápido posible. Al llegar a casa, un poco más tranquila, me reveló lo que había pasado. Resulta que al estar atravesando el terreno, ella de pronto empezó a escuchar aquel sonido que yo antes había descrito, pero que ella no me creía que yo escuchaba y que lo atribuyó a mis nervios. «¿Ves como si era verdad lo que te decía?», le dije. Pero esto no era todo, ya que mi esposa, debido a su capacidad, ella sí pudo ver a quién era el causante de estos ruidos. Y esto lo compartió conmigo. Resulta que quien chistaba era una mujer de aspecto desalineado y cabello desparpajado. Pero este espectro no estaba solo, ya que junto con ella también se encontraba un joven que mi esposa supo era hijo de ella. Sin embargo, según Nadia, estos no eran espíritus buenos. No obstante, un fuerte escalofrío me invadió cuando ella me dijo que interactuó con esta alma, y ella le dijo que yo era su esposo y que por lo tanto me tenía que llevar con ella. Esto le dio sentido a las palabras que mi mujer vociferó antes de retirarnos de aquel terreno. Y es que lo dijo de una forma fuerte y estridente: «Él no es tu esposo, es mi esposo, y mucho menos es padre de tu hijo. Él ya tiene un hijo». Con el pasar de los días, por fortuna cambié de trabajo, y ya no fue necesario para mí tener que volver a pasar por ese terreno, o por lo menos ya no de manera tan frecuente. Pero quiero confesarles que hasta la fecha siento escalofríos al recordar la intención de estos entes, y me pregunto, de seguir pasando por ahí, si en algún punto, de alguna manera, hubieran podido lograr su cometido de llevarme con ellos. Con relación a sus apariciones, la única teoría con la que contamos es que por alguna razón ellos se encuentran enterrados en aquel terreno, pero este es un misterio que, seguramente, permanecerá sin ser develado. Por aquellas épocas, como les mencioné, vivíamos con mi mamá. Sin embargo, y como no es poco común, mi mujer comenzó a tener diferencias con ella, mismas que llegaron a ser tan álgidas.
que nos hicieron tener que salir de esa vivienda lo más pronto que pudimos. Para este cometido solicité la ayuda de un tío mío, que había heredado una antigua vivienda, que por cierto no contaba con energía eléctrica, pero esto no nos importó. Así que le pregunté si nos la podía prestar, y él amablemente accedió, y nos dijo que sí, de modo que tanto mi esposa, mi hijo y su servidor nos mudamos a ella, sin imaginar que ahí viviríamos una de las experiencias paranormales más fuertes de las que hemos sido testigos. Cuarta escala. La casa sin luz. La verdad es que no nos importaba no tener luz, pues teníamos más privacidad y sobre todo estábamos más tranquilos. Nos alusábamos principalmente con velas, linternas y cuando disponían de una buena carga de batería, nuestros celulares. Al llegar a la vivienda, el rosario que me fue obsequiado por mi tía y del que les hablé en el relato del terreno, quedó colocado en uno de los postes de la cabecera, de mi lado de la cama. Las noches pasaron y una de ellas, me percaté de que el rosario había desaparecido. ¡Qué raro! Le pregunté a mi esposa si ella lo había tomado, pero me dijo que no. Así empezamos a hacer una búsqueda por toda la casa, misma que no rindió frutos, puesto que no fuimos capaces de encontrar dicho objeto. Extrañados, pero sin más por poder hacer, decidimos dejar el asunto por la paz y nos fuimos a dormir. Ya a la mañana siguiente, mi esposa se levantó y al echar un vistazo a la cuna de nuestro hijo, dejó salir un estridente grito de horror. ¿Qué pasa?, le pregunté sobresaltado, a lo que ella me dijo: «Mira». Dirigí la vista hacia ese lugar y al ver la cuna, fue como si hubieran dejado caer sobre mí un balde de agua helada, ya que David se encontraba afuera de la cuna, debajo de ella, jugando con las hebras de su cobija, muy entretenido, y con el rosario que había desaparecido justo encima de su estómago. Nuestra sorpresa se debió a que para esas fechas, nuestro hijo todavía era un bebé de meses, por lo tanto no había manera alguna de que por sí solo se bajara de la cuna, y mucho menos haber tomado ese rosario. No obstante, la experiencia más fuerte todavía nos esperaba. En noches posteriores, una madrugada yo me desperté. Noté que mi esposa no estaba a mi lado, pero entonces pensé que tal vez había ido al baño. Tomé mi linterna, la encendí y decidí que yo aprovecharía para ir al baño también. Me levanté y al salir de la recámara, me llevé un tremendo sobresalto, ya que encontré a mi mujer tirada en el piso, en medio de una especie de convulsión, con los ojos completamente en blanco, con manos y pies engarrotados. Me acerqué a ella, rápidamente. «Greñuda, Greñuda, ¿qué tienes?», le pregunté. Cabe señalar que ese curioso apodo yo se lo decía de cariño. Ella no me respondía, pero al insistir de pronto, con su mano derecha, apuntó a un sitio específico de la sala y dijo: El Señor me dio lo que está ahí». Yo no podía entender nada de lo que pasaba. Entonces, traté como pude de seguir tranquilizándola, hasta que por fin recobró el conocimiento y volvió en sí. Nos tranquilizamos, y entonces ella me dijo su parte de la historia, y es que en la madrugada, ella se despertó y sintió hambre. Decidió ir a la cocina para servirse un plato de cereal. Al llegar se agachó para tomar de una especie de mesa con cajones la caja. Se disponía a abrir la leche cuando entonces, al incorporarse, se dio cuenta de que ya no estaba sola. Lo primero que vio fue un par de guaraches frente a ella, y luego, al levantar la vista, vio que un hombre
se encontraba frente a ella. Aquella era una persona de edad avanzada, que portaba un gran sombrero. Era moreno, llevaba bigote y su vestimenta era casi idéntica a la que se muestra en las ilustraciones de Juan Diego. Esta aparición, al verla, señaló hasta un punto de la sala y le dijo: «Eso que está ahí es tuyo». Después de eso fue que mi mujer cayó en una especie de trance, y ella menciona que durante él comenzó a tener una especie de sueño. En él, aquel hombre la invitaba a escarbar con las manos en la sala. Pronto ella desenterraba un cofre y al abrirlo, se daba cuenta de que contenía un par de centenarios y monedas de plata. Sin embargo, hubo algo que para nada le agradó, y es que sobre la caja estaban el par de zapatos de nuestro hijo. Ella no necesitó más para descifrar el mensaje. Este fantasma quería entregarle aquel tesoro a cambio de la vida de nuestro hijo. Posteriormente fue que ella comenzó a escuchar mi voz, y así al seguirla, pudo salir de ese sueño. Obviamente nosotros no teníamos la duda de que si escarbábamos en el punto en que señaló esta alma, íbamos a encontrar aquel dinero enterrado. Sin embargo, por lo que conllevaba, no quisimos arriesgarnos, y mejor dejamos el asunto por la paz. Las semanas pasaron y en una ocasión, fuimos invitados a una comida a casa de una tía que no frecuentábamos mucho. Llegamos y entonces mi esposa se puso a ver la serie de fotografías que se encontraban en la sala. Pronto gritó: «¡Es él! ¡Es él!» y tomó una de las fotos. Según ella, la persona que ahí se encontraba retratada era la misma que a ella se le había manifestado en nuestra casa. Por su descripción, cuando me la dio inmediatamente yo supe de quién se trataba, pero no se lo quise decir. Aquel hombre era mi abuelo, un hombre de carácter extremadamente fuerte, quien por cierto había perdido la vida al interior de la casa que nos habían prestado. «¿Por qué no me dijiste?», ella me inquirió, pero yo solo le dije que fue porque no la quería espantar. Los días se fueron acumulando, mientras nosotros nos tratábamos de acostumbrar a la fantasmal presencia de mi abuelo, hasta que una noche en la madrugada, mi esposa salió al baño, mismo que, como en muchas casas antiguas, se encontraba afuera, en el patio. Así casi como salió, la pobre regresó corriendo, subiéndose los pantalones como podía, y sumamente asustada. «¿Qué pasó?», le dije. A lo que ella me respondió que mientras hacía sus necesidades, tranquilamente, de pronto se le ocurrió decir: «Ay, señor, ¿por qué nos espanta? Nosotros solamente queremos vivir en paz». Justo en ese momento, un quejido de dolor se hizo presente, justo a un costado de ella. En ese instante, tuve que revelarle información sensible que por su bien le había ocultado. Pero ahí no me quedó más remedio que confesarle que mi abuelo precisamente había perdido la vida en ese baño, víctima de un infarto fulminante. Esa fue la última noche que pasamos ahí. Y así, impulsados por el temor y la necesidad de salir de esa casa, fue que llegamos a vivir a Aguascalientes, en donde, por supuesto, los sucesos paranormales no se detuvieron. Quinta escala, la niña de la curva. Al llegar a la capital del estado, conseguimos vivienda en una colonia, al oriente de la ciudad, en donde yo tenía familiares, por cierto, y a los que visitaba con regularidad. Así que yo era bien conocido ya por todos los vecinos y habitantes de la zona, y a ellos yo los conocía muy bien también. Cierta noche en la que fuimos a la tienda, de pronto al pasar caminando por una curva que se encuentra en el lugar,
Mi esposa apretó mi mano fuertemente. «¿Qué pasa?», le dije, a lo que ella respondió que ahí se encontraba una niña fantasma que le estaba hablando. Efectivamente, cerca del lugar se encuentra una cruz, dedicada a la memoria de una pequeña. «¿Qué te dice?», le pregunté a mi mujer. «Dice que murió en un choque hace años». «¿Ah, sí?», le dije. Así que entre curiosidad y entre la intención de querer poner a prueba las capacidades de mi esposa, le dije: «Pregúntale cómo se llaman sus papás». Así lo hizo, e increíblemente, ella me dio los nombres correctos de sus progenitores, mismos que por respeto yo me los voy a reservar. «¿Qué más te dice?», le pregunté, a lo que ella mencionó una curiosa petición por parte de la niña. Dice que le digamos a sus papás que ya le dejen de llorar, que cada vez que ellos lloran, le apagan su velita y así ella no puede ir hacia la luz. Obviamente mi esposa no conocía a estas personas y no tenía conocimiento del lamentable accidente que años atrás se había suscitado en este punto y que efectivamente le había costado la vida a la pequeña, misma que en la zona es ampliamente conocida como la niña de la curva. Al conocer esta petición por parte de la pequeña, insistí en que fuéramos hasta con sus padres para compartírselas. Sin embargo, mi esposa no estuvo de acuerdo, ya que precisamente por incurrir en acciones como esta, con anterioridad, se ha metido en problemas con personas que no han reaccionado bien y que la han juzgado de irrespetuosa o la han increpado violentamente por compartir este tipo de datos. Así que mejor nos quedamos con esta información para nosotros y nos limitamos a orar por el alma de la pequeña, misma que yo espero que para esta fecha ya haya trascendido. Con relación a mensajes y peticiones de almas, quiero decirles que esta no fue la única ocasión en que mi esposa vivió algo así, y es precisamente esto lo que nos lleva al siguiente relato. Sexta escala, el video. Ya estando en Aguascalientes, lamentablemente un tío muy apreciado de mi esposa perdió la vida. El velorio y el sepelio tuvo ocurrencia, y esa misma noche, dicho familiar se le presentó a ella en un sueño. En él le decía que se encontraba bien, que por favor hiciera saber esto a su esposa, pero a la par, le reveló una forma muy específica en la que él quería que se repartiesen sus bienes y dinero. Sin embargo, mi esposa le dijo que ella no podía compartir aquel mensaje, ya que su tía se iba a molestar y no le iba a creer. En otras palabras, ella necesitaba una prueba. Entonces su tío le dijo que le mencionara el video, y es que según el alma del familiar de mi esposa, él junto con su pareja, tiempo atrás había grabado un video en la sala de su casa, material de cierta índole y que no viene al caso mencionar. Así como fue grabado este video, inmediatamente lo borraron. Y con respecto a este metraje, solo ellos dos sabían de su existencia. De esta manera, con esta información, nos dirigimos hasta con la tía de mi esposa. Ella, temerosa, comenzó a revelarle la información, y tal como lo había adelantado, su tía en un principio se mostró violenta y molesta, y le dijo que cómo podía jugar con algo así. «Tranquila», le dijo mi esposa, y entonces, a manera de prueba de sus palabras, le compartió que sabía la existencia de aquel video de la sala y el contenido de este. ¿Qué? ¿Cómo es esto posible? Nadie sabe de la existencia de ese video, dijo sorprendida la mujer. Así supo que mi esposa decía la verdad. De modo que posteriormente atendió a la última voluntad de su esposo, mismo que por haber sufrido un deceso repentino, no alcanzó a expresar en vida. Para esas fechas, ya nos encontrábamos haciendo de lleno nuestra vida en la ciudad de Aguascalientes. Y fue que al buscar trabajo,
Me enlisté en las filas de la policía estatal, empleo que nos conduce hasta nuestra próxima escala. Séptima escala. Avenida Colosio. Desconozco si esto es igual en otras ciudades, pero al menos en Aguascalientes es común que, como una estrategia de seguridad, se encuentren patrullas en la calle, con el fin de, en caso de una emergencia o eventualidad, se encuentren más cerca de la ciudadanía. Siendo su servidor ya parte de la policía, una noche me tocó desempeñar precisamente esta actividad de servicio en la avenida Colosio, misma que se encuentra al norte de la ciudad y que se caracteriza por contar en ella con una gran cantidad de bares, antros y restaurantes, que sobre todo los fines de semana son muy visitados por la sociedad hidrocálida. Esa noche ya era la madrugada, cerca de las 2. Yo me encontraba en mi patrulla con los vidrios arriba, y de pronto, una serie de fuertes golpes en la cajuela de la misma me tomaron por sorpresa. En primera instancia, pensé que se trataba de alguien que quería llamar mi atención, así que inmediatamente volteé al retrovisor, pero me encontré con la calle vacía. Extrañado, bajé de mi unidad. Hice una inspección alrededor de mi vehículo, sin poder encontrar a nadie. Incluso me agaché y busqué debajo de la unidad, pensando que tal vez un bromista se había escondido ahí, pero no. Me encontraba completamente solo. En ese instante, no pude evitar sentir un escalofrío que me invadió por completo. Y es que quisiera adelantar que lo que voy a mencionar lo hago con absoluto respeto, pero es que no pude evitar relacionar estos golpes en mi unidad con un muy lamentable suceso acontecido en esta avenida años atrás. Y es que resulta que una noche, un joven había salido de fiesta con sus amigos, así en la madrugada. Para regresar a su vivienda, él solicitó los servicios de un vehículo de plataforma. Circulaba ya arriba de la unidad, cuando entonces al dar la vuelta, este carro fue impactado por un veloz e imprudente conductor que se pasó el alto, provocando un aparatoso accidente, tan fuerte que incluso el muchacho en cuestión salió eyectado del carro y así perdió la vida. Al recordar esto caí en cuenta que yo me encontraba justo en esa intersección del siniestro. Asustado subí a mi patrulla y entonces me dispuse a moverme de aquel punto. Eso sí, con la sensación de estar siendo acompañado. Como lo expresé con anterioridad, esto lo digo con absoluto respeto, pero creo que es muy posible que debido al fallecimiento tan trágico y repentino de este joven, su alma sigue anclada a aquella intersección de calles. Así que tal vez orar por él, o una misa dependiendo de las creencias de sus familiares, vendría bien. Desde ese día, no he vuelto a ser un punto de vigilancia en esa intersección de Avenida Colosio. Pasando a otro tema, cabe señalar que para este punto ya mi hija Paulina había nacido, y aunque la vida de su servidor y su familia se encontraba totalmente inmersa en la ciudad de Aguascalientes, no por eso dejamos de visitar nuestro municipio de origen, y fue así que precisamente, en una de esas visitas, fuimos partícipes de otra experiencia paranormal, misma que ahora les comparto. Octava escala. El péndulo. Como les mencionaba al inicio de mis relatos, se dice que en Asientos existe una gran cantidad de tesoros enterrados. Y de esto, era plenamente consciente don Chema, un vecino de mi mamá, que por cierto tenía una tienda de abarrotes. Él, entre plática y plática, nos decía que sospechaba que en su casa había gente y dinero enterrado, ya que las manifestaciones paranormales al interior eran demasiadas.
Sin embargo, nunca había hecho por investigar. Así que, conocedor de todo lo que su servidor y su familia ha vivido, nos pidió ayuda, a mi esposa y a mí con la esperanza de que nuestra capacidad pudiera ayudarle en sus palabras a desenterrar el muerto. Nosotros aceptamos, y así mi esposa insistió en usar la técnica del péndulo. Esta consiste en, con un objeto suspendido de una cadena, hacer preguntas, y según la creencia popular, este péndulo va a comenzar a oscilar por sí solo, apuntando hacia donde está el entierro, ya sea de dinero o de una persona. Con esto en mente, mi esposa tomó un anillo, pasó a través de él una cadena formando así el péndulo. Nos introducimos en la propiedad, y ella preguntó ¿dónde estás? Y de manera increíble el péndulo comenzó a moverse en distintas direcciones y de manera descontrolada. Mi esposa luego me reveló que esto fue porque aquel sitio donde se encontraba la casa anteriormente había sido un cementerio, y eran una gran cantidad de personas las que se encontraban enterradas ahí. Queremos ir con el principal de ustedes, con quien se ha estado manifestando, dijo ella, y así el objeto comenzó a oscilar, hacia solo una dirección, apuntando a una de las recámaras. Nos dirigimos hacia ella y al entrar, nos percatamos de que la sensación era más fría que en los otros cuartos. En cierto momento, el péndulo comenzó a oscilar, formando círculos sobre un punto en específico. Aquí es, dijo ella. Comenzamos a excavar, pero la tierra parecía antinaturalmente dura, y lo cierto es que no pudimos avanzar, más que a unos cuantos centímetros de profundidad. Decidimos retirarnos del lugar, y así la noche llegó. Cuando nos fuimos a dormir, de pronto, comencé a soñar. Ahí yo entraba a la casa de don Chema. Me dirigí hasta el punto en que señaló el péndulo. Comenzaba a excavar, y de pronto desenterraba un esqueleto, que como característica tenía una larga cabellera. Al estar completamente expuesto, yo me le quedaba viendo y así. Este esqueleto comenzaba a mover su mandíbula y pronto hablaba. Así en el sueño, con voz espectral dijo: «Aquí no hay nada para ti». Desperté sobresaltado y ahí entendí que no debíamos ayudar más a don Chema. Por alguna razón supe que lo que este espectro había dicho era una especie de amenaza hacia mí. Al día siguiente, ya de mañana, fuimos a verlo, y yo le dije que por motivos personales no podía seguir ayudándolo, ya que yo no quería arriesgarme a tener consecuencias desagradables. Le dije al hombre que al final de cuentas ya sabía dónde podía seguir investigando y que si quería seguir con la excavación, lo tendría que hacer bajo su propio riesgo. Ya no quise preguntarle más, pero por lo que pasó después, estamos seguros que efectivamente sacó a aquel muerto, pero también a su dinero. Porque esa casa sufrió una remodelación completa, así como su tienda, y ahora es una de las más grandes y surtidas del lugar. Nosotros la verdad es que no le pedimos nada, porque no lo ayudamos con la intención de obtener algo a cambio. Y al final de cuentas, de verdad nos alegramos de que su suerte haya cambiado y que su vida haya dado un giro de 180 grados. Ahora, cada que vamos a asientos, lo saludamos con gusto y él alegremente nos devuelve el gesto. Y bien, pasajeros, es así como llegamos al relato, que pondrá de momento fin a mis narraciones y que además incluye una impactante evidencia paranormal. Estimados pasajeros, espero que estén disfrutando de este viaje y las aterradoras historias de Sabino Salas. Antes de continuar, los invito a que si aún no lo hacen, apoyen a este canal con su suscripción, activando la campanita de notificaciones también, para que así no se pierdan ninguno de nuestros próximos viajes y puedan decir:
Hashtag Yo Soy Pasajero. Si este contenido es de tu agrado, me harías un favor enorme interactuando con él. Por favor, deja tu like, comentario. Y si es posible, compártelo con alguien que creas que puede llegar a integrarse a la comunidad de pasajeros. De antemano, mil gracias. No olvides que nos podemos conocer a través de mi cuenta personal de Instagram. En esta red social me encuentras como LocuTonyMX. LocuTonyMX. Apreciaría mucho que te añadieras a ella. Y también quisiera recordarte, tu relato es el combustible que nos hace seguir viajando a través de la desolada carretera. Así que por favor envíalo al correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. Con antelación te doy las gracias por ayudarme a seguirle dando continuidad a este contenido. Ahora sí, pasajeros, vamos hasta nuestra última escala de esta noche, que estoy seguro les va a producir escalofríos. Novena escala. La evidencia. Como les dije al inicio de mi relato, y como ya se habrán podido dar cuenta, mi esposa cuenta con una enorme facilidad para percibir fenómenos paranormales. Es por eso que desde muy joven ha evitado ir a cementerios. Lo que ella menciona es que tan pronto ingresa a estos lugares, comienza a escuchar una especie de interferencia, como si un aparato transmisor de frecuencias de radio se encontrara muy cerca de ella. Sin embargo, esta distorsión no tiene que ver con un ruido sin sentido, sino que más bien se trata de voces. Voces de las almas que se encuentran en el lugar y que les es posible verla a ella, y así pretenden establecer contacto. Refiere Nadia que, para poder concentrarse en una sola de estas voces, requiere hacer un gran esfuerzo. Teniendo esto en mente, en cierta ocasión fuimos invitados a visitar la tumba de un familiar mío, y ella, por tal motivo, se encontraba renuente, pero yo le insistí tanto que al final accedió. Así, al llegar al panteón tan pronto ingresamos, noté su molestia. Le dije, «Ya estás escuchando las voces, ¿verdad?», a lo que ella me respondió que sí, pero que le había sido posible captar una en específico, que era bastante insistente con ella y que se distinguía de todas las demás. Esta era la voz de una niña. «Sígueme», me dijo mi esposa. Por medio de la voz fuimos conducidos hasta una tumba, en la sección de niños. «Aquí está sepultada ella», me dijo mi mujer, y posteriormente me dijo que la niña le reveló que había perdido la vida víctima de un cáncer muy agresivo, pero que además quería pedirle un favor. Nadia comenzó a alterarse. «Dice la niña que sus papás están por llegar. Me dijo cómo vienen vestidos. Quiere que les pida que ya no le lloren, porque no la dejan partir. Están a unos segundos de llegar», mencionó mi mujer. «¿En serio?». La estaba cuestionando cuando en ese momento arribaron, dando la vuelta a una especie de calzada que hay en el panteón. Efectivamente, una pareja, vestidos exactamente con las mismas prendas que había dicho mi esposa. Sin embargo, nosotros no los habíamos visto antes. Esto nos sorprendió bastante. Sin embargo, mi esposa, por temor a que ellos se fueran a enojar, no les dijo nada, y así mejor nos retiramos del lugar, con la intención de orar por el alma de esa niña. Las semanas pasaron y en cierto día que fuimos a visitar a mi hermano, él nos hizo saber que desde aquella ida al panteón, sucesos extraños habían estado teniendo ocurrencia en su casa. Había ruidos que antes no. Los objetos cambiaban de lugar y, principalmente, ahora su hija refería que una niña la iba a visitar. Esta niña le provocaba parálisis de sueño. El asunto había sido atribuido a la imaginación de mi sobrina. De no ser porque, días después, ellos se dieron cuenta que en el panteón nos había seguido a nosotros y que ella, curiosa, había tomado uno de los juguetes que se encontraba sobre aquella tumba de la niña.
Todos pensamos debido a esto, el alma de la pequeña decidió seguirla y ahora estaba albergada en casa de mi hermano. Al ser conscientes de esto, le recomendamos orara por el alma de la niña fallecida, pero sobre todo, le dijimos que lo antes posible tenía que regresar aquel juguete al sepulcro. Nos despedimos, y con el paso de los días, pronto nos dimos cuenta que el tema al interior de la casa de mi hermano se había calmado. Sin embargo, en la nuestra, las manifestaciones paranormales habían dado inicio. Incluso nuestra hija empezó ahora a ser víctima de parálisis de sueño, así que todo estaba muy claro. El espíritu, al verla, había decidido seguirla y ahora ya se encontraba en casa con nosotros. Por si quedara duda, esto lo pudimos comprobar por medio de una fotografía solo días después. Pasa que, en la escuela de la niña, le dejaron de tarea que cocinara algo, y para que quedara constancia de que ella efectivamente había cocinado, la maestra pidió se documentara el proceso con una serie de fotografías. Así nuestra hija comenzó a hacer su tarea, y nosotros a fotografiarla. Empezamos a enviar dichas imágenes a su maestra vía WhatsApp. Y así, al hacer el envío de una y verla a detalle, mi esposa se sorprendió muchísimo. Y es que les podemos asegurar que no había otro niño presente en la cocina. Aquí les comparto la imagen. Esta es muy clara, pero si no lo han podido ver, se las describo. En ella se ve a mi hija cocinando, y en la esquina superior izquierda, claramente quedó plasmada la imagen de otra niña. Ella, según mi esposa, es la que la abordó en el panteón. Esta imagen es tanto escalofriante como sorprendente, porque a diferencia de otras fotografías de evidencia paranormal, esta es extremadamente clara. Quiero confesarles que hasta esta fecha, y a pesar de que el juguete ya fue devuelto, nosotros sabemos que la presencia de este fantasma sigue aquí. Y al final de cuentas, por no ser un ente maligno, tal vez no deberíamos, pero nos hemos acostumbrado a ella, y se ha convertido en una especie de compañía recurrente para nuestra hija. Esta es nuestra experiencia paranormal más reciente, así que de momento, ha llegado la hora de despedirme. Les envía un afectuoso saludo Sabino Salas, agradecido de que hayan escuchado sus vivencias, y sabiendo que, más temprano que tarde, para seguir compartiendo las experiencias que seguramente voy a ir acumulando a lo largo de mi extraña y aterradora vida, nos volveremos a encontrar en los misteriosos caminos de la desolada carretera. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,